El colapso de una mina ilegal de oro en Venezuela dejó al menos 15 personas muertas y otras 11 heridas. Y yo le doy gracias a Dios que estoy vivo, porque yo estaba ahí y orando. Bueno, gracias a Dios yo sentí que Dios me agarró. Y no sé, eso es cosa de milagro, porque todos los que estaban mis compañeros, uno quedó muerto, y todos los que estaban al lado mío quedaron fallecidos. Pero a la gloria de Dios, bueno, yo estoy aquí. La mina, conocida como la Bulla Loca, se encuentra ubicada en La Paragua, estado Bolívar en Venezuela. El derrumbe tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde, según informó Edgar Colina Reyes, secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar. Este es el segundo derrumbe en una mina en Bolívar en menos de 3 meses. El 8 de diciembre de 2023 se registraron 10 personas muertas después del colapso de la mina Paraiba en San José de Guadamapa. Son miles los mineros que trabajan en yacimientos de la región, la mayoría sin regulación estatal. Este martes, varias personas murieron, aunque las autoridades dan cifras diferentes de la tragedia. Jorge Reniega, el alcalde de La Paragua, donde se ubica esa mina, dijo a CNN que al menos 30 personas murieron y unas 100 quedaron sepultadas. Mientras que el gobernador del estado Bolívar, el chavista Ángel Marcano, asegura que hay 14 fallecidos y el presidente Nicolás Maduro cita que son 15 muertos a estas horas. Así fue el momento en el que ocurrió. ¡Juégala, juégala! ¡Juégala! ¡Juégala que viene completo! ¡Juégala! ¡Juégala que viene completo! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¡Ay, ya! ¡Joan! ¡Vente! La mina Bulla Loca está, como le decía, en el estado Bolívar, en el sureste de Venezuela. Ahí es donde se ubica también el arco minero del Orinoco. Se trata de una vasta extensión de tierra que abarca más de 103.000 kilómetros cuadrados y que se extiende desde Guyana hasta Colombia. El grupo de denuncia SOS Orinoco ha mostrado con imágenes satelitales cómo la extracción minera ilegal en la zona se ha extendido de forma considerable en los últimos tiempos. En el caso concreto de la mina Bulla Loca, denuncian que se expandió más de 80 hectáreas en solo 10 meses. La diferencia en el terreno es más que significativa y completamente visible en las imágenes. La organización también tiene documentado otros casos en los que otras minas de la zona se han expandido 20 hectáreas también en cuestión de meses. CNN pudo hablar con las autoridades locales sobre las tareas de búsqueda y rescate. Manuel Covela, es que estás en Venezuela. ¿Qué te dijeron? Buenas noches. Hola, buenas noches, Iván. Las labores de búsqueda de cuerpos y de heridos continúa porque se dice que siguen personas allí sepultadas luego de ese derrumbe ocurrido en la mina de oro Bulla Loca, que ocurrió ayer martes a las 3 de la tarde. Hoy se ha desplegado todo un equipo de seguridad, de socorro para realizar las labores de búsqueda y de rescate. Todas estas actividades están encabezadas por la Gobernación del Estado Bolívar. Está allí en el terreno, en La Paragua, donde está ubicada esa mina, que es una localidad cercana a la frontera con Brasil. Está el gobernador del Estado Bolívar, Ángel Marcano, y está allí junto a agentes de seguridad y de socorro para darle atención hospitalaria a los heridos y también para desplegar y ejecutar las labores forenses que se tienen que dar debido a los fallecidos. El presidente Nicolás Maduro en horas de la noche, hace aproximadamente una hora, dio el último balance sobre fallecidos y esto fue lo que dijo el mandatario Nicolás Maduro. Yo tengo un reporte oficial del gobernador que está en el sitio y le pregunté con una nota de voz que le envié al mediodía y él me contesta y me dice: hermano presidente, yo estoy desde la madrugada en el Medio Paragua, en la mina ilegal La Bulla Loca, en las labores de rescate y supervisión en el operativo, personalmente, el gobernador obrero Ángel Marcano. Hasta el momento tenemos 15 fallecidos
y 11 heridos. Tenemos 2 helicópteros en la labor para sacar a los afectados de la mina. Bien, entonces escuchaban al presidente Nicolás Maduro con la cifra de 15 muertos y 11 heridos que dejó este hecho que, como había comentado antes, ocurrió ayer. Continúa entonces en este momento las labores de búsqueda porque, de acuerdo a información que ofreció el alcalde de La Paragua, más temprano a CNN en Español, todavía hay más personas sepultadas. Se dice que entre 70 y 100 personas podrían continuar bajo el lodo, bajo los escombros que dejó ese derrumbe en la zona. Iván. Manuel, esto, como bien decías, ha ocurrido ayer. ¿Han dicho hasta cuándo van a continuar estas tareas de búsqueda? ¿Hasta cuándo esperan ellos poder encontrar con vida más gente sepultada allí? ¿Ha habido algún tipo de precisión teniendo en cuenta, por ejemplo, las distintas cifras de muertos y heridos que dan las distintas autoridades? Sí, Iván, las labores de búsqueda y socorro continúan. De hecho, el presidente Nicolás Maduro, luego de dar esa cifra y ese balance de víctimas, dijo que se están reforzando las labores de rescate y están en total desarrollo aún. De hecho, el gran operativo para darle atención a esta emergencia y dar búsqueda a los fallecidos y a las víctimas comenzó hoy. Ayer a las 3 de la tarde, cuando ocurrió esto, eran los propios trabajadores quienes estaban ayudando a sus compañeros que resultaron afectados. Y hoy ya pues inició el gran despliegue para darle atención a esta emergencia y vimos ya cuál fue el último reporte. El último parte lo dio el propio presidente Nicolás Maduro y fue el que acabamos de escuchar. Manuel, gracias por estar con nosotros. Era Manuel Covela acompañándonos en vivo desde Caracas. El Estado Bolívar ha sufrido durante mucho tiempo la minería ilegal. En los últimos años, la actividad minera informal, controlada en su mayoría por grupos delictivos, se ha expandido enormemente, llegando hasta el territorio del Parque Nacional Canaima, zona virgen en la frontera con Brasil. Y hace también años que CNN pudo establecer vínculos entre la violencia y la explotación que se sufre en el arco minero del Orinoco y el régimen de Nicolás Maduro, quien llegó a confiar públicamente la recuperación económica de Venezuela a la extracción de oro. Una actividad que en la práctica le permitiría, por ejemplo, comprar la lealtad de los militares. Varios testigos y una fuente militar de alto rango con conocimiento de la situación de seguridad en la zona nos dijeron entonces que las actividades mineras se desarrollaban bajo el brutal control de una red de pandillas violentas, patrocinadas por el Estado y por militares corruptos. Especialmente desde 2016, cuando el gobierno nombró a Orinoco una zona de desarrollo estratégico, facilitando las operaciones mineras. Según el Departamento de Estado, Maduro, los miembros de su familia y de su régimen han estado utilizando ese marco legal para dirigir las operaciones mineras ilegales en la región, otorgando a militares venezolanos un acceso liberal a las minas para comprar su lealtad acérrima. Maduro también encontró en el oro la fuente de financiación que el petróleo ya no le daba. De acuerdo con la ONG Inside Crime, Maduro busca aumentar los ingresos del oro, mientras estructuras criminales como el ELN administran la actividad minera y comparten rentas ilícitas con el Estado. La ONG estima que el régimen depende de las ventas de oro, por lo que en medio de los altos precios internacionales buscará reforzar su control sobre el sector durante este 2024. Y públicamente, Maduro ha llamado en varias ocasiones a combatir la minería ilegal. SOS Orinoco denuncia que los resultados del plan Arco Minero han sido catastróficos para la región, sus pueblos y sus ecosistemas, con efectos irreversibles que podrían ir más allá de las fronteras venezolanas. Vamos a hablar de esto con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida a Cristina Vollmer de Burelli, fundadora de SOS Orinoco, grupo de investigación y denuncia integrado por expertos dentro y fuera de Venezuela, que operan de forma anónima debido al alto riesgo que enfrentan y cuyo objetivo es documentar y realizar un diagnóstico a fondo de la región al sur del río Orinoco, la Amazonía y el escudo guayanés. Vollmer se encuentra en la ciudad de Madrid. Gracias por estar con nosotros y también por estar despierta a estas horas de la madrugada allí en Madrid para poder hacer esta entrevista en vivo con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle es
¿Le sorprende lo que ha pasado? ¿Era esperable que una tragedia como esta ocurriera en cualquier momento? Buenas noches, Iván. Buenas noches a tu público. Y no, lamentablemente, esta es una tragedia anunciada y han habido accidentes similares. Hubo uno en diciembre del año pasado, del 2023, en la mina Paraiba de San José de Guadamapa, en Icabarú, en el estado Bolívar también. Mucho más al sur, donde también murieron al menos 20 personas, venezolanos, indígenas, pero se supone que hay muchos más muertos tapiados en esa mina. Y eso fue un derrumbe muy parecido al que ocurrió aquí en La Paragua, en la mina Bulla Loca. Entonces, estos son accidentes que están ocurriendo y que lamentablemente están ocurriendo con cada vez más frecuencia a medida que la minería ilegal se va expandiendo en toda esta zona. Estos accidentes van a ocurrir porque estas no son minas industriales, estas son minas ilegales donde no ha habido ningún tipo de pues prospección, no hay mineros profesionales, aquí no hay ingenieros, esto es gente que no sabe minería, que van a la loca, por eso se llama la bulla loca, a hacer minería, impulsada por el Estado venezolano, que es la que permite que ocurra este tipo de minería criminal y ecocida, y que además está violando los derechos humanos de las personas y básicamente convirtiendo a los mineros en esclavos modernos. Cristina, explíquenos un poco qué hay detrás de todo esto, porque por un lado el gobierno de Maduro dice pelear, luchar contra la minería ilegal y usted nos está diciendo que al mínimamente están amparando que esto suceda. ¿Cómo se da esta situación de la minería ilegal que el gobierno dice combatir, pero que en la práctica usted nos está diciendo que la apoyan? Sí, o sea, hasta hace poco, hasta hace un año, el régimen de Nicolás Maduro ni siquiera hablaba de minería ilegal. Ahora sí admiten que hay minería ilegal, pero resulta que toda la minería en Venezuela es básicamente ilegal. Esto fue declarado así por la OCDE cuando hicieron un informe hace un par de años y determinaron que la manera en que la minería se hace en Venezuela, la manera en que se utiliza el mercurio, que es ilegal en todo Venezuela, la manera en que se está explotando zonas protegidas, áreas protegidas, el Parque Nacional Canaima, que es sitio patrimonio mundial, los lugares donde se está haciendo minería, este caso de la bulla loca que está dentro de una zona protectora de la Paragua, del río La Paragua, todo eso es ilegal. Entonces, es irónico que el gobierno ahora diga que están luchando contra la minería ilegal a la vez que están impulsando esta minería. ¿Por qué digo yo que lo están impulsando? Porque todo el acceso a estos lugares protegidos es controlado por la Fuerza Armada Nacional y por las autoridades civiles del Estado Amazonas y el Estado Bolívar. Todo el combustible que se utiliza en las minas es monopolio de la Corporación Venezolana de Minería, al frente de la cual está el mayor general retirado Carlos Alberto Osorio Zambrano. Él controla el suministro de combustible a todas las minas ilegales. El contrabando y la venta del mercurio, que es ilegal, es controlado por la Fuerza Armada. Entonces, y por último, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acaba de ser nombrada madrina del Estado Bolívar. Ella es la que permite que esto ocurra en esta zona de Bolívar. Y el ministro del Ministerio de Ecosocialismo, Josué Lorca, es el padrino del estado Amazonas, donde ocurre minería ilegal también. Entonces, estas dos personas que tienen grandes intereses en minería, y Delcy Rodríguez en lo particular tiene minas particulares de ella en el estado Bolívar, son los que permiten esto.